Es bueno estar en casa, ¿verdad? De aquí nos enviaron a San Ramón hace 3 años, pero esta es nuestra casa. Aquí nos casamos, mi esposa y yo, hace 25 años también. Nosotros queríamos estar bien casados, bien casados, entonces participaron 5 pastores, dentro de los cuales estuvo don Cristóbal también, ¿verdad? Él participó, recuerdo que fue con la Santa Cena, ¿verdad? Y otros pastores más, ¿verdad? Porque nosotros queríamos asegurarnos de que quedáramos bien casados, ¿verdad? Entonces, fueron 5 pastores los que tuvimos en esa celebración. Ayer participamos acá un grupo de hermanos de San Ramón en el día familiar. Este asunto de los días es como que es famoso, ¿verdad? Como que tenemos cualquier pretexto para inventar días, ¿verdad? El día de la independencia, ¿verdad? El 15 de septiembre, el día de la anexión a Guanacaste, que era el día de ayer, y ayer también era un día familiar acá, ¿verdad? Y vinimos algunos de San Ramón y realizamos bautizos, y hoy estoy un poco así adolorido porque me jengueamos y estuvimos allá al aire libre un rato y nos empapamos, hicimos ahí un poco de cosas en este día familiar organizado por la red de matrimonios, y también pues de allá de San Ramón se bautizó un muchacho y de aquí Nicole, que allá la veo atrás, y doña Soleida, ¿verdad? Entonces, allá están atrás los dos, gloria a Dios. Entonces, gracias por los hermanos de la red de matrimonios que se esforzaron a montones, ¿verdad? Y fue un día muy bonito, y después de eso vamos para San Ramón, porque resulta que allá en San Ramón, a diferencia de esta iglesia, nos reunimos los sábados. Allá somos sabatistas. Allá nos reunimos los sábados. Desde que fuimos allá, que ya la iglesia había comenzado hacía unos 3 o 4 meses antes, siempre fue sábado. Entonces consideramos que está bien, que con nosotros está bien, ¿verdad? Es algo diferente. Cada iglesia tiene sus características propias, y también pues yo le doy gracias a varios de los hermanos acá. Aurora va con nosotros los martes, nos ayuda a discipular. Marcela Bolaños nos ayuda con la alabanza, una vez al mes va con nosotros. Natalia Quintero, ¿dónde está Nati? Por ahí la vi, ahí está Nati. También nos ha acompañado Ileana Arce, no sé si Ileana está por aquí. Y creo que hay otros más, ¿verdad? Que hay otros más allá. Espero que algún día vaya Katia y nos bendiga ahí con la alabanza. Luego Adriana y Dani, en fin. Yo sé que, porque allá es como allá no tenemos instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos, decía un hermano mío, son los decacordio, ahí las manos, ¿verdad? Los 10 dedos, ¿verdad? Y la voz, ¿verdad? Las cuerdas vocales. Así que le damos gracias a Dios allá tenemos ya casi más de 3 años, ¿verdad? De estar allá. Alquilamos una casa, es una casa grande, ¿verdad? A diferencia de que es un salón así grandote, aunque ya digamos el salón donde nos reunimos es un garaje de 100 metros cuadrados, solo el garaje. Le damos gracias a Dios porque encontramos una casa así que tiene las características para poder realizar. Es en una urbanización, nadie pensaría que hay una iglesia, pero ahí estamos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer, y también lo que los pastores, don Cristóbal y doña Evelia, nos enviaron hace 3 años. ¿Quién se iba a imaginar que a los 51 años íbamos a comenzar a pastorear una iglesia, ¿verdad? Pero bueno, cuando Dios llama, no valen las 5 excusas que Moisés le puso a Dios para no hacer la obra que él lo había llamado, ¿verdad? Si Dios llama, usted no se puede quitar el tiro. Usted puede inventar todas las excusas que usted quiera. Los llamados de Dios son, dice la Biblia, ¿cómo? Irrevocables. Si Dios llama, más te vale que obedezcas. Amén. Entonces hablábamos, ¿verdad? El día del padre, el día de la madre, el día del agua. Hay el día del agua también, ¿verdad? Yo no sabía. Hay el día de la mujer, creo que es el 8 de marzo, ¿no es cierto? No hay el día de la leche, imagínense. El día de las brujas también, qué terrible, ¿verdad? En Halloween. El día del contador, el día del maestro, el día de la secretaria.
¿verdad? El Día del Trabajador, pues la Federación Alianza Evangélica no se quedó atrás, ¿verdad? Y estableció el Día del Pastor, el último domingo de del mes de julio, ¿verdad? Por año. ¿Para qué es que se celebran esos días? Yo creo que se celebran esos días, no es que muchos de esos son asuntos comerciales meramente, ¿verdad? El Día de la Madre es un asunto meramente comercial, pero no está mal en el sentido de que es una fecha especial para poder reconocer la labor que hace una madre, la labor que hace un padre, la labor que hace un pastor. Es para reconocer, para ser conscientes, no necesariamente para exaltar una determinada posición, porque no es eso. En el caso de nosotros los pastores no es para exaltar la posición pastoral, porque todo lo contrario. Yo lo que veo en la Biblia, verá que yo en la Biblia no veo para el pastor, no veo derechos. Y hoy en día se habla derechos, ¿verdad? El derecho que tienen los niños y el derecho que tienen, ahí hay leyes y todo el asunto, ¿verdad? Mira que en la Biblia yo no veo que los pastores tengamos derechos. Tenemos deberes y tenemos responsabilidades que cumplir. Amén. ¿Qué dice la Biblia ahí en Lucas? Cuando ustedes hayan cumplido con su responsabilidad, esa es la traducción mía, ¿verdad? No es la Reina Valera ni la lenguaje actual. Cuando ustedes hayan cumplido su responsabilidad, le dice Jesús ahí a los discípulos, lo único que ustedes pueden decir es: siervos inútiles somos. Porque lo que debimos hacer, eso hicimos. Amén. Nadie dice amén, está bien, no importa. El día de la Biblia también, o el mes de la Biblia, creo que es, ¿va? Gloria a Dios. O sea, hay días para todo. Yo creo que hay días para los 365 días del año. En la Biblia también hay 2 días, por lo menos en la Biblia, que son, uno es un día terrible y el otro es un día que es el día del Señor, ¿verdad? Lo que hacemos acá, nos reunimos en el día del Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Pero también hay un día terrible, ¿verdad? Dice ahí, déjenme buscar los anteojos porque si no, no betún. Voy a leerles unos 2 o 3 versículos, no tienen necesariamente que buscarlo. Isaías 2:12, pero el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos. Joel 2:1, toquen la trompeta en Sión y den la alarma en mi santo monte. Tiemblan todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. También en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se dice, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. Y así sucesivamente. O sea, hay un día para todo, hay un día del pastor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es repasar los consejos, más bien, que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo. Vamos a analizar toda la carta de Primera Timoteo. Yo no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Pero vamos a analizar toda la carta de Timoteo. Claro, no toda, algunos versículos, ¿verdad? Primero que todo, gracias a Elsie y Mauren por esa exposición. Ya dijeron algunas cosas que yo iba a decir, así que espero no repetirlas, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos llamados a pastorear esta iglesia o esta misión allá en San Ramón, les comparto que por algún tiempo, ni siquiera yo se lo había comentado a mi esposa, había ahí por dentro, ahí muy en lo profundo del corazón, qué bonito sería ser pastor. ¿Verdad? Yo no sé, alguno de ustedes ha tenido, digamos así, algo interno. Ay, qué bonito sería comprar aquí, qué bonito sería hacer, qué bonito. Algo, usted no se lo dice a nadie, pero está ahí, metido ahí en lo profundo de su corazón, ¿verdad? Pues en el caso nuestro, bueno, dicho sea de paso, viera que cuando hicimos la reunión con ellos para decir sí o no, mi esposa y yo hicimos una lista de razones por las cuales no.
O sea, nosotros venimos a la reunión con ellos para decirles que no. Y lo que salió de la boca fue sí. Así nos pasó. Así literalmente nos pasó. Lo que salió de la boca fue sí. Y entendimos, sí, los llamados de Dios son irrevocables. Por allá me acordé, después me encuentro por allá una profecía de un profeta que habían dado por aquí. Algunos tal vez recuerdan a Larry Blomquist, que Dios lo usó, y dentro de las cosas, ahí tenía yo escrita esa profecía, y ahí venía, ¿verdad? Decía que yo te veo como un pastor a la grey de Dios. Bueno, hay gloria a Dios. Esto le ayuda a uno pues a confirmar, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:1, vamos ahí a la Biblia. Primera de Timoteo 3:1. Dice la Reina Valera: si alguno anhela obispado, bueno, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza, dice esa traducción. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia o pastor, desea, dice, una posición honorable. Si alguno que está aquí tiene ese gusanillo por ahí que algún día le gustaría pastorear una iglesia, Dios te anima. Dice que es algo bueno, es un buen deseo. No garantizo que ese buen deseo lo siga teniendo al final de la predicación, pero vamos a ver cómo resolvemos eso. Amén. Hagámonos la pregunta: ¿por qué una iglesia tiene un pastor o por qué una iglesia tiene varios pastores? ¿Verdad? En el caso nuestro tenemos un pastor. Hay otras iglesias donde hay varios pastores. Y también podríamos hacernos la pregunta: ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor? O al menos algunas de ellas. Ya el Sir Maure nos ayudaron un poquito a ver algunas de las realidades, ¿verdad?, de un pastor. Vamos ahí a la palabra en Efesios 4, versículos 11 y 12. No quite su dedo de Primera de Timoteo, porque vamos a ir a Primera de Timoteo, analizar también casi toda la carta. Dice ahí Pablo a la iglesia de Éfeso. La Reina Valera 60 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Déjeme también leerles los mismos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, Nueva Traducción Viviente, Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice en esta traducción: ahora bien, Cristo, Reina Valera dice, él mismo constituyó, ese es Cristo. Cristo dio los siguientes dones. No es don Cristóbal ni don Rodolfo, no se refiere a eso. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos dicen que son 4, otros dicen que son 5. Bueno, no importa. Aquí la cosa es que fue Cristo el que dio los dones a la iglesia en el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y maestros. En nuestro caso vamos a ir básicamente a estudiar lo que dice la Biblia respecto a los consejos que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo acerca de las responsabilidades que él debía ejercer como pastor en la iglesia de Éfeso. Quiero sí rescatar que es Cristo el que da dones a la iglesia, es Cristo el que establece los que habrán de ser apóstoles. Usted puede desear ser pastor de una iglesia, usted puede tener ese gusanito ahí por dentro, pero al fin y al cabo el llamado es divino, el llamado lo hace Dios. Amén. Y en eso tenemos que estar muy bien seguros, porque ese llamado, como ya hemos dicho, no te puedes quitar el tiro, es irrevocable. Si Dios llama, no te quites el tiro.
Dos responsabilidades, por lo menos de manera general, veo yo acá y se las voy a decir. Bueno, Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice acá la Nueva Traducción Viviente, ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. En esto siempre ha habido pues tal vez un entendimiento no claro. A los pastores, de acuerdo a estos versículos y algunos otros, nos corresponde capacitar, entrenar, como también mencionaban Elser y Maureen, ¿verdad? Entrenar líderes, capacitarlos, orar por ellos. Todo eso nos corresponde, pero no se le olvide para qué es eso. Que no se le olvide para qué es eso. ¿Para qué dice ahí? Para la obra del ministerio, ¿verdad? O, como dice la Nueva Traducción Viviente, para que lleven a cabo la obra de Dios. Nosotros los entrenamos, nosotros les predicamos, nosotros les enseñamos a ustedes para que ustedes hagan la obra de Dios. No se vale que ninguno de ustedes ni siquiera pueda abrir la boca para decirle a otro Cristo lo ama. No se vale. Para eso somos entrenados, para eso somos capacitados, para capacitarlos a ustedes, para que ustedes den testimonio de quién es Cristo Jesús en el lugar donde ustedes se desarrollen, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su familia, etcétera, etcétera. No se vale que usted permanezca callado, porque entonces lo que estamos haciendo, los pastores, estamos haciendo eso y ustedes no hacen la parte que a ustedes les corresponde. Pues este versículo nos dice que a ustedes les corresponde hacer la obra de ministerio. Y yo le doy gracias a Dios por varios de ustedes, no voy a decir nombres, que sí, yo sé, me consta que están haciendo la obra del ministerio. Gloria a Dios por eso. Amén. La segunda, esta tiene que ver con hacia afuera, digámoslo así. La otra tiene que ver a lo interno, edificar la iglesia. Dice ahí, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, o edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos dones, todos somos, esta iglesia acá es un cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo. Unos serán brazos, otros serán dedo, otros serán una oreja, otros serán un ojo. Así lo explica Pablo al usar la figura de cuerpo, ¿verdad? Pero es para edificar la iglesia. Entonces tenemos una responsabilidad, capacitarlos a ustedes para hacer la obra del ministerio hacia afuera, y otra es edificar la iglesia, ¿verdad? De la misma manera que en una construcción, ¿verdad? Hay un maestro de obras que dirige la obra, dirige la construcción, y hay albañiles, hay peones, hay una serie de otras personas que acompañan a ese maestro de obras a edificar, ¿verdad? Unos serán especialistas en pegar blocks, otros serán especialistas en ventanas, qué sé yo, en asuntos de madera, etcétera, etcétera. De esa misma manera, así es la iglesia. Los pastores nos corresponde dirigir, pastorear, y el resto de los hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, haciendo la obra para lo cual Dios les ha dado ya dones. Amén. Entonces, en esta primera carta, vamos a ir ya a primera de Timoteo. El apóstol Pablo envía a su discípulo Timoteo y le hace una serie de recomendaciones, consejos, mandatos para que pueda ejercer su labor pastoral de la mejor maneras posibles. En los diferentes viajes que hizo el apóstol Pablo, contó con varios compañeros de viaje, y uno de esos fue Timoteo. Timoteo era de madre judía y de padre gentil o padre griego. Eso lo tenemos ahí en Hechos 16, 1 y 3. Según esta carta, o sea, primera de Timoteo, Pablo le pidió a Timoteo, Pablo envió a Timoteo con una misión muy clara a la iglesia de Éfeso. La primera de ellas, y lo tenemos ahí en los primeros versículos, era corregir la falsa doctrina que ya se estaba infiltrando en la iglesia de Éfeso. Ahí vemos una primera responsabilidad que tenemos los pastores: corregir la falsa doctrina. También debemos de mencionar que, a diferencia, digamos, de las epístolas o las cartas que el apóstol le dirige
a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Tesalónica, a los Corintios, etcétera, etcétera. Esta es una carta netamente pastoral o personal. Se le está enviando directamente a su discípulo Timoteo. Gloria a Dios por eso. Tenemos primera, segunda de Timoteo. También hay otra carta pastoral muy bonita que le envía Pablo a Tito y otra a Filemón. Yo por lo menos pude sacar de estos 6 capítulos de 1 Timoteo 22 consejos que el apóstol le da a su discípulo Timoteo. Gloria a Dios por eso. Qué bonito tener una carta, ¿verdad?, de parte de nuestro mentor, de nuestro pastor, que nos está enviando allá y nos da una serie de consejos. Recuerdo que cuando nos establecieron allá, don Cristóbal y doña Evelia nos dieron una serie de consejos. Yo tengo ese papelito por ahí, ¿verdad? Y también consejos a la iglesia acerca de la labor pastoral que debíamos de realizar allá. Estos 22 consejos que Pablo le da, no debemos de perder la perspectiva que son primeramente para el pastor Timoteo. ¿De acuerdo? Pastor de la iglesia de Éfeso, primeramente, pero no únicamente. Amén. Eso también tiene relevancia, tiene importancia, tiene actualidad en la vida nuestra. O sea, sí es un consejo, sí es una serie de consejos que el apóstol le da no solamente a pastores jóvenes, ¿verdad?, como era el caso de Timoteo, sino también son actuales a nuestra realidad, a la situación que estamos viviendo nosotros a esta edad, que ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Ayer con la mejenguilla que me eché de básquet, aquí ando con todos los muslos adoloridos, ¿verdad? Ya los años ya pesan un poquito, ¿verdad? En la Biblia tenemos suficiente para ver cuáles son las responsabilidades de los pastores. No se vale que usted no se evalúe por aquel otro pastor, o por aquel otro pastor, o porque aquel pastor tal cosa, o porque ahora los medios de comunicación usted puede ver qué bonito va aquel pastor y qué bonito que predica. Lo siento, la Biblia es suficientemente clara para que usted nos pueda evaluar de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a aquel otro. ¿Me explico? Ni de acuerdo a aquella otra iglesia, ¿verdad? Todas, absolutamente. Ni siquiera San Ramón es igual que esta iglesia. Todas las iglesias son diferentes. Entonces no nos pueden evaluar, no deben evaluarnos. Es un error evaluar. Es que en aquella iglesia, más grande, no veo. No. La Biblia es suficiente para que usted nos evalúe. Amén. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Usted los va a leer ahí, ¿verdad? Estamos en 1 de Timoteo. Léalos ahí porque yo se lo voy a decir yo voy a usar la traducción lenguaje actual. Versículos 3 y 4. Pablo le dice a Timoteo, y es la razón primordial por lo cual le envía esta carta. Le dice: allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. O sea, ya era una iglesia establecida. Amén. Ordénales que no lo hagan. Ordénales que no lo hagan. Qué bronca. Ahí hay personas que están enseñando una doctrina falsa. Mira cómo nos cuesta obedecer, ¿verdad? Y Pablo tenía que ordenarle a esos que yo sepa, nadie que está enseñando una falsa doctrina, mire, yo les vengo a enseñar una falsa doctrina. El que está enseñando una falsa doctrina piensa que es sana doctrina. Entonces vea que se merenda bronca es la primera que tenemos. Enseñarle a la gente, si en aquel tiempo había falsa doctrina, no piense que hoy es diferente. Tenemos 66 libros.
buena doctrina bíblica. Adán y Eva con la Biblia de 2 versículos y la fallaron. Apenas 2 versículos tenía la Biblia de ellos. O sea, lo que quiero decir con esto, cómo nos cuesta obedecer. Ni siquiera Adán y Eva pudieron obedecer el mandato de Dios. De todos los árboles, menos de este. Se enfocaron en este. ¿Y por qué este? ¿Qué tendrá este árbol? Y se queda Eva viéndolo. Y de un momento a otro, claro, aquella fruta le pareció apetecible, así dice la Biblia. Dios les había dicho que no. Perdieron de vista todas las 99 bendiciones. Si hubieran 100, digo yo, si hubieran 100 árboles ahí, se enfocaron en lo malo. ¿Por qué? Porque al ser humano de natural le cuesta obedecer. Ordénales que dejen de enseñar falsa doctrina. Menuda bronca. Porque usted, si yo tengo que llamarle la atención a usted, o don Cristóbal tiene que llamarle la atención a alguno de ustedes por enseñar una falsa doctrina, no te va a gustar si vas a terminar yéndote por otra iglesia, porque así son los evangélicos, ¿verdad? Mucho evangélico con el ministerio del sapo, digo yo, andan brincando de iglesia en iglesia. Versículos 14 y 15. Te escribo esto, usted léalo ahí en su traducción. No estoy abarcando todos los versículos, estoy haciendo como un resumen de cada uno de los versículos. Te escribo todo esto, Timoteo, así sabrás cómo debes comportarte los que pertenecemos a la iglesia. Por eso digo que los pastores no tenemos derechos, o sea, tenemos que comportarnos como la Biblia dice que tenemos que comportarnos. Amén. No podemos enseñar lo que se nos antoje. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y por eso te voy a escribir esto, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, para que sepas cómo es que debes comportarte en la iglesia. Timoteo era un joven, ¿verdad?, que le estaban entregando tremenda responsabilidad en una iglesia en la que ya se había infiltrado la doctrina falsa. Brinquemos al capítulo 4, versículo 6. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen siervo de Jesucristo, serás un buen ministro de Jesucristo, un ministro del Evangelio. Si enseñas la verdad, tenemos que enseñar la verdad. Y no quiero que usted pierda la perspectiva de esto. Si usted predica la verdad, si los pastores predicamos la verdad, ¿por qué pensamos que nos va a pasar algo diferente a lo que Jesús predicó? ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué alguien podría tener la idea de que le va a ir mejor que a Jesús? A Jesús lo crucificaron por predicar la verdad. ¿Qué le parece? ¿Alguno quiere ser pastor? Así que si usted predica, si nosotros como pastores predicamos la palabra de Dios, viera que cuando nosotros comenzamos allá, empezamos con discipulado y a reunirnos así con personas individualmente, ¿verdad? Y llega el momento donde usted se da cuenta, nada que ver, o sea, lo que tienen es religión, relación, cero. Entonces tenés que exhortar, tenés que decirles la verdad. Y viera qué frustrante para mí iniciar discipulados con hombres, obviamente, y todos se me fueron. Todos se me fueron. ¿Sabe qué experimenté yo en los primeros 2 años? ¿O qué experimentamos mi esposa y yo? De crecimiento. Comenzamos con 80 y ahora estamos con 30. ¿Qué le parece? Está bien que no diga, no importa. Lo normal sería, ¿cierto, verdad? Lo normal sería que la iglesia crezca numéricamente, gloria a Dios. Sí, nosotros anhelamos también eso, pero viera que no es fácil. Viera que no es fácil. No es fácil, por eso que les decía yo al principio, usted le enseña la verdad a la gente y la gente no quiere oír la verdad.
La gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere hacer lo que la Biblia dice. Bueno, tal vez soy muy generalista al decir la gente no quiere. Por lo menos estos tres votaron el cambio, decía un amigo mío. O sea, tiraron la toalla. No les gustó que hubiera que... Porque hay algo que uno de los compromisos que mi esposa y yo sí asumimos es: lo que está mal no lo vamos a dejar pasar. Amén. Lo que está mal no lo vamos a dejar pasar. Y vamos a confrontar a la persona con la verdad de la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. Amén. Versículo 6. Bueno, ya vimos el versículo 6. Vamos al versículo 7. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Desecha las fábulas profanas y de viejas. En aquel tiempo no había internet para que usted se meta ahí y empiece de su mente a hacer ¿cuál es la palabra? Contaminada. Esa es la palabra, contaminada. Estoy hablando de gente que nada más se mete a ver cosas de Dios. Y ahí encuentran un video, el falso apóstol tal y tal y tal. Siempre son cosas negativas de otra gente. Atención a historias falsas que la gente inventa, clavos que se tienen contra otros. Entonces, ahora usando las redes sociales, insultan y difaman a siervos de Dios. Algunos podría ser que estuvieran en lo cierto. Pero usted se imagina que nosotros le pusiéramos atención a todas las cosas que vienen y nos dicen. ¿Y sabe por qué pasa eso? Aquí empiezo ya a majar zapatos, a majar dedos gordos, encarnados y todo eso. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué la gente inventa historias falsas y de gente? ¿Por qué la gente inventa eso? Estoy hablando de los cristianos, amén. No estoy hablando de los impíos, eso es normal en la gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de los cristianos. ¿Sabe por qué pasa eso? Muy fácil, es muy sencillo, porque no leen la palabra de Dios. No la leen, no la conocen, no conocen al Dios que los salvó. Lo que tienen es una religión, no faltan a la iglesia, ahí están, pero no tienen una religión con Dios. Perdón, no tienen una relación con Dios. No conocen la Biblia. Cristianos de años, yo me topé con eso allá en San Ramón, cristianos de 30 años, cristianos de 20 años, cristianos de 5 años y nunca habían leído la Biblia en toda su vida. Eso no se justifica. No se justifica que usted me diga que usted tiene 5 años, 10 años de ser creyente y no haya leído la Biblia todo completa. Lo siento, pero no se justifica. Le majé el dedo encarnado. Qué bueno. Porque eso no se justifica. Por eso es que la gente anda inventando cosas y metiéndose a internet y pasando. Hay unas ecuaciones diabólicas que hacen los evangélicos. Relación con Dios igual a 3 horas de predicación del apóstol tal. O 3 horas o 2 horas o todo el día escuchando. Póngale ahí la emisora. No, mi querido hermano, no estoy en contra de nada de eso. Lo que quiero decir es que eso no justifica, eso no es igual que una relación íntima con Dios. Amén. Versículo 7. Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Ejercítate en la piedad, dice la Reina Valera, ¿verdad? Esfuérzate por ser un discípulo. Y la idea aquí de esforzarse o de ejercitarse es precisamente el esfuerzo que hace el deportista o la persona que está haciendo ejercicios. Tiene que hacer un esfuerzo grande para poder fortalecer sus músculos, etcétera, etcétera. Pues de esa misma manera, ya de todos modos Dios se lo había dicho a Josué, recuerdan, 3 veces se lo dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y al final le dice: esfuérzate y sé muy valiente, le dice Dios a Josué. Pues ahora le dice también: ejercítate en la piedad. Vea lo que hacen los creyentes. Insisto, que la persona que no conoce a Dios lo haga, pues eso es entendible, porque no conoce a Dios. Pero vea lo que hacen los creyentes.
Hágase una hojita ahí en Excel y ponga ahí todos los gastos, todo el tiempo que usted invierte para sacar una profesión. ¿Quién sabe cuánta plata gastaste? Y no han podido leer la Biblia completa en un año. ¿Está bien eso, hermanos? Eso es el pago que nosotros, no es que le podamos pagar a Dios, nada, pero ese es el pago, eso es lo que se merece el Dios que te salvó. Versículo 11, capítulo 4. Enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Enseña estas cosas. Amén. Enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Esto manda y enseña. Una responsabilidad muy importante que tenemos nosotros: enseñar, demandar obediencia de parte de la gente. Versículo 12. Cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, que traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Yo puedo entender que alguien que tiene una profesión pues hable mucho de su profesión, eso es normal. Lo que no puedo entender es que ni siquiera pueda citar un versículo bíblico de memoria. La palman, pasan toda una noche estudiando. Está bien, gloria a Dios, hay que esforzarse por terminar una carrera, para ser un buen profesional, gloria a Dios por eso. Lo que no se vale, lo que no entiendo cómo es que no entendemos que tenemos que invertir igual cantidad de tiempo o igual cantidad de dinero en edificar mi vida. Muchachas solteras, ¿se están ustedes ya preparando para casarse? Muchachos, varones, hombres, ¿se están ustedes preparando ya para casarse? Pero es que todavía falta mucho para eso. ¿Y qué está esperando? Apenas de que cuando usted vea a la muchacha ahí o el muchacho que le guste, seis meses de consejería pasamos mi esposa y yo antes de casarnos, yendo allá a San Ramón de Tres Ríos. Y en una de las sesiones casi que la conclusión fue: no deberían de casarse. Gracias a Dios y para su gloria, pues ya el 18 de agosto cumplimos 25 años de casados. Gloria a Dios por eso. El asunto es este: ¿se está usted preparando espiritualmente hablando, o nada más para que agarre mucho el Señor, voy el domingo a la iglesia a escuchar un sermoncito? Y para que agarre todavía más el Señor, para que vea que entregado al Señor soy yo, le escucho ahí unos mensajes y me gusta como predica el Dussing, y me gusta ya el otro apóstol fulano. Nada que ver, la fallaste. Pero eso es lo que nos está enseñando el mundo en la iglesia. Vean, una de las conclusiones a las que yo llego, también les compartí esto a los hermanos en el primer culto, no es el caso de don Cristóbal y doña Evelia, pero por lo menos lo que mi esposa y yo hemos experimentado es que la labor pastoral es sacar el mundo de la iglesia. La labor pastoral es sacar el mundo de la mente de las personas, porque con las ideas y las fábulas con las que vienen, evidencia que no leen la Biblia, que no leen las Escrituras. Qué tremendo, qué cosa más grande, diría Tres Patines, ¿va? Qué cosa más terrible es encontrar creyentes que pasan hablando más de fútbol. Yo lo digo con conocimiento de causa. O sea, por muchos años, hermanos, al principio de nuestro matrimonio, el Señor, gracias a Dios, porque a los años entendí, el Señor me liberó de un vicio terrible que tenía yo. Y seguramente usted no tiene ese vicio, gloria a Dios por eso.
pero a mí el Señor me liberó del vicio de la nación, de la república, de las noticias, porque yo invertía no menos de 3 horas diarias para leer. Dios guarde si aparecieran Ana y Lisa, ¿verdad? Chiquitillas estaban en ese tiempo, no, porque ese era mi tiempo santo de leer las noticias de la nación y de la república y de cuanto periódico me pudiera comprar, y luego la hora de las noticias, telenoticias, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo hablaba del Señor? Claro que no. Yo hablaba de las noticias y me jactaba de que fulano de tal y de aquel otro mengano y de que aquel otro. Puras mentiras, y eso es lo que la gente está haciendo hoy. Le creen más a las noticias que a la palabra. Qué cosa más triste. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Versículo 13. Sigue leyéndoles la Biblia. Ocúpate en la lectura, dice Reina Valera. Sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia. La Biblia, Biblia y solo Biblia. Eso es lo que nosotros estudiamos. Los cristianos lo que estudian es la Biblia. Amén. Y no dejes de animarlos, dice, ni de enseñarles. Esa es la labor nuestra como pastores. Versículo 14, no dejes de usar las capacidades o el don que hay en ti, las capacidades especiales que Dios te dio, porque Dios da dones a su iglesia, Dios da para que usted ejerza su don, Dios te da dones. No dejes de usar ese don. Imagínense que yo, siendo pastor, o don Cristóbal siendo pastor, no prediquemos la palabra. Para eso fuimos llamados, predicar la palabra, hablar la verdad, aunque duela. Yo le digo a la gente allá en San Ramón, si a usted le duele lo que yo le estoy diciendo, me doy por satisfecho. Gloria a Dios. Yo espero que a la gente le duela, amén, que le duela lo que les predico. Entiendo que así es que esa es la labor que nos corresponde, porque insisto, y a mí me quedó muy claro, o sea, no pretendamos nosotros los pastores que por predicar la verdad vamos a tener un resultado diferente al que Jesús tuvo por predicar la verdad. Bienaventurados cuando por causa mía, Mateo 5, 11 y 12, os maltraten y digan mentiras en contra tuya. Bienaventurados. ¿Por qué Jesús les dice eso a los discípulos ahí al inicio del Sermón del Monte? Y pues precisamente porque ya él sabía lo que le venía. Predicó la palabra, la enseñó y por eso lo mataron. Versículo 15, capítulo 4. Haz todo eso y dedica tiempo para ello. Usted tiene que dedicarle. Nosotros tenemos que dedicarle, los pastores tenemos que dedicarle tiempo y mucho tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo, mucho tiempo a la palabra de Dios. Haz todo esto y dedica tiempo, permanece en ellas, dice ahí Reina Valera. Ocúpate de todas estas cosas y permanece en ellas. Amén. Versículo 16, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Tenemos que enseñar. Yo tomé una decisión hace un tiempo. Yo no voy a escuchar predicaciones de otros pastores, porque termino predicando con ellos. Y Dios quiere hablarme a mí por la lectura de la palabra. Punto. Es suficiente. Y el Espíritu Santo le dice a uno lo que tiene que decir. No estoy en contra, o sea, no quiero que sonar así como extremista, que uno no debe escuchar alguna otra prédica de algún otro pastor por allá,
Hay pastores que sí predican la sana, que predican doctrina sana, y usted puede estar confiado en eso, ¿verdad? Pero eso nunca debe ser tomado como como la manera, digamos, o la forma en cómo usted prepara o en cómo nosotros preparamos nuestros sermones. Yo he escuchado muchas predicaciones, gente que hablan la palabra de Dios. Bueno, no sé si hablan la palabra de Dios. Lo que sí he visto es gente, fulano de tal, Calvino, digamos, por decir algo, Armenio, San Francisco, y así, dijeron tal y tal, y pasan citando a todos esos. Milal Erickson, allá en la teología sistemática, dice que la predestinación y no sé qué asunto ya. Y eso es lo que nos enseñan, por cierto, en los seminarios. Yo trabajé en un seminario, yo sé de lo que estoy hablando. Se comete el error de enseñarle a la gente lo que dice fulano, la manera en cómo piensa este, la manera en cómo piensa lo otro. Satúrese de la palabra de Dios y deje de estarse metiendo las ideas de otra gente. Y le puedo garantizar que usted va a predicar la palabra. Ten cuidado de lo que enseñas. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, dice, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como si se tratara de tu propia madre, y a las jóvenes, trátalas con todo respeto como si fueran tus hermanas. Ayuda a las viudas que en realidad son, porque hay viudas que tienen quien las ayude. Muy importante lo que dice el versículo 19. Cuando alguien acuse a un líder, pídele que presente 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. O sea, si usted va a ir donde don Cristóbal a acusar a un líder, acusetas. Tiene que llevar 2 testigos. ¿Ok? Tiene que llevar 2 testigos. Si no, nos dice el apóstol Pablo, no le preste atención. De una vez dígale, trae, ¿cuáles son sus testigos? No trae, lo siento. ¿Se va a enojar? Sí, sí, claro. Ay, hermano, el problema de muchos pastores es que ven a las ovejas con signos de colores y no quieren que se les vaya. Si hay un líder que está pecando, dice ahí el versículo 20, si alguno de los líderes sigue pecando, pues corrígelo ante toda la iglesia. Amén. Si ya se cumplió el procedimiento, ahí había 2 testigos, 3 testigos, sigue pecando, corríjalo delante de toda la iglesia. Así que versículo 21, obedece todo lo que te he ordenado hacer y sé justo con todos sin tener favoritos. Versículo 22, muy importante. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Cuidado con nombrar a alguien porque es mi amiguito, porque es mi amiguita, porque es el hermanito, ¿verdad? El compinche, etc. Cuidado. Tú mismo, dice, debes apartarte del mal. Capítulo 6, versículo 12, 13 y 14. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y te pido que obedezcas todo lo que te ordeno. Si no, entonces, ¿para qué enviarle una carta a Timoteo? Consejitos, nada más, sí, consejos, sí, pero obedezca. Ya la trayectoria de Pablo ya era suficientemente amplia para tener la autoridad moral para darle esos consejos a su discípulo Timoteo. Versículo 20
Terminamos. Trata de hacer bien tu trabajo. La Nueva Traducción Viviente dice: cuida bien lo que Dios te ha confiado. Amén. Cuida bien lo que Dios te ha confiado. ¿Alguno quiere ser pastor? Es una buena cosa, ¿verdad? Es una buena cosa. Ahí en el capítulo 3, no lo vimos porque no era necesariamente el tema. Ahí viene el capítulo 3, ¿verdad? El versículo 1, alguno anhela obispado, alguno quiere ser líder en la iglesia, dirigir una iglesia, es una cosa buena. Pero entonces a partir de ahí, lea, versículo 2 en adelante, ahí vienen todos los requisitos para llegar a ser un líder en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Es que seamos conscientes de la labor que tenemos los pastores. No es una labor fácil, no es una labor, a veces puede resultar ingrata, pero yo, digamos, en la experiencia nuestra de Nancy y mía, es lindo ver cuando la gente toma decisiones correctas, ¿cierto, Aurora? Ahora que nos está ayudando allá con discipulado, es lindo ver cuando la gente empieza a tomar decisiones de acuerdo a la palabra y empiezan a ser obedientes. Amén. Es lindo eso. Dios respalda a las personas que quieren, que anhelan en su corazón ser obedientes a Dios, que no nos nace naturalmente, insisto en esto, no nos nace de natural ser obedientes a Dios. Tenemos que pedirle, el salmista le ruega muchas veces a Dios: enséñame a ser obediente, porque no nos nace. Todos los días, a todas horas, necesitamos de la gracia y la sabiduría de Dios para ejercer lo mejor posible esta labor pastoral para la gloria de Dios. Si lo hacemos bien, es para la gloria de Dios. Si estamos haciendo la labor pastoral correctamente, únicamente el que merece la gloria es Dios, únicamente. Amén. ¿Qué necesitamos de ustedes? Ya lo dijeron Maureen y él, sí. Oración, mucha oración. Mucha oración. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermanos, no es fácil. No critique, no murmure, eso detiene la obra de Dios. El campamento en Israel se detuvo por la murmuración de María. Tuvo que salir, el campamento tuvo que detenerse. Se detiene la obra de Dios cuando lo único que hacemos es criticar y murmurar, que también nos nace de natural, desgraciadamente. Ya lo quiero yo ver en estos zapatos. Es una buena obra, es un buen deseo. No quiero que si alguno tiene ese gusanillo por ahí, quisiera pastorear algún día, pues empiece a prepararse. Y usted tiene que saber que va a ser una labor. Es lindo, insisto, cuando usted puede ver a gente que toma la decisión de ser obedientes a Dios. Pero si por decir la verdad, si por decirle lo que dice la Biblia a alguien, resulta en que esa persona se vaya de la iglesia, que le vaya muy bien. Bueno, no le va a ir bien. Que le vaya, pero bien no le va. Porque no quiere tratar con su... La razón principal por la que el creyente no crece espiritualmente hablando es porque no quiere tratar con su propio pecado. No quiere tratar con el pecado del pasado. No quiere perdonar. No quiere, ¿sabe qué es lo que no quiere hacer? Sufrir el agravio. Jesús sufrió el agravio. Lo sufrió. No tuvo ningún problema con eso. Su mirada estaba puesta en Dios. Dice, él sabía que el camino para estar sentado a la diestra del Padre era la cruz. No era un camino fácil. Su mirada estaba, lo que estaba sufriendo, que lo latigaran, que le pusieran una corona de espinas, que lo clavaran en una cruz. Ningún dolor usted lo puede soportar si Dios no está con usted. Y el dolor en la vida cristiana es constante. Pero usted no lo va a poder soportar si Dios no está con usted y si Dios no es el que manda en su vida. Veces sobraron para que nosotros dejáramos. Y estoy seguro que don Cristóbal y doña Belia igualmente, ¿verdad? Han sobrado
veces seguramente ya dejaron de contar las veces en que hubieran deseado dejar el pastorado. Y lo hicieron una vez, ¿cierto? Lo hicieron una vez, don Cristóbal nos ha contado de eso, muy jóvenes. Gracias a Dios ya tienen, 39 casados y de ministerio, 30 y algo, me imagino también. Gloria a Dios por eso. Mi amado hermano, tenemos cola. La cola nuestra hija Ana y nuestra hija Lisa. ¿Cuál es el legado que nosotros queremos dejarle? ¿Cuál es el legado que usted quiere dejarle a sus hijos? Que lo vean todo el tiempo ahí, viendo televisión. Que nunca lo vean a usted leyendo o haciendo inste o estudiando la palabra. Y ahí, si a usted, sus hijos lo ven todo el tiempo pegado al cable o pegado al internet, eso es lo que sus hijos lo van a seguir a usted, y eso es lo que ellos piensan que es lo correcto que haga un creyente. ¿Qué le parece? Un creyente de cable, dice don Cristóbal. ¿Sí? Bueno, nosotros somos pastores muy necesitados de Dios y de su gracia infinita para que la gloria de Dios se vea en todo lo que hacemos. Vamos a terminar orando lo que dice, abramos ahí 2 de Timoteo 2:15, y vamos a usar ese versículo bíblico como base para orar. Tal vez usted lo sabe, ese versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo tengo que darle cuenta, yo como pastor, a quien tengo que darle cuenta es a Dios. ¿Me explico, hermanos? Yo no busco, no tengo que buscar. Tengo la tentación todos los días de buscar la gloria de los hombres. Es una tentación que tenemos todos los santos días. Qué bonito que lo vieran a uno en una iglesia así grandota, en un gran carro, busque presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Lo que importa aquí es lo que piensa Dios, lo que dice Dios acerca de la labor pastoral que estamos haciendo, no lo que piensa el mundo. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, que tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos, Señor, a procurar, a hacer todo lo posible, a esforzarnos, Señor, como pastores, para presentarnos delante de ti, Señor, delante de ti y no delante de los hombres, como siervos, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ayúdanos, Señor. Bien tu palabra y como siervos que predicamos la verdad, Señor. Que nuestro enfoque, Señor, como pastores, sea predicar únicamente tu palabra, solo tu palabra y nada más que tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.